Bueno, lo primero que debemos entender es que la predicación de hoy no es para los que no están, sino para los que están. ¿Listo? Porque tal vez nos ponemos a pensar, si este hermano hubiera venido, esto era para él. Si hubiera venido el otro, esto era para él. No, la predicación es particular para los que estamos acá. Digamos que todavía tenemos cultura en nuestro corazón. Y pues parte de la cultura es pues ir a pasear y estar en otros lugares y pues es lícito, siempre y cuando no sea alguna costumbre, ¿no? Que nos vamos los hermanos pico y placa que vienen 15 días, a los 3 días no vienen y así, o a la semana no vienen, sino que sea una vez, podría ser en el año, podría decir yo. Veníamos predicando Mateo, ¿se acuerdan todos? Pero en el campamento del Señor puso en mi corazón que debería parar Mateo y hablar de cosas prácticas del cristianismo. Entonces la predicación de hoy se llama el ABC del cristiano. ¿Se acuerdan del ABC? Cuando ustedes le dicen ABC, ¿qué se imaginan? Las cosas que básicas, las cosas primarias de cómo que debemos saber como creyentes, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cosas básicas. No tengo un texto base para la predicación, es un sermón temático. Para los que les gusta ver la diferencia, en Mateo lo estamos predicando expositivamente, versículo a versículo, y hoy vamos a hacer una predicación temática que creo que es de las primeras que yo he hecho, si no es la única que tengo. Entonces vamos a hablar de temas. 4 temas que yo los aprendí hace mucho tiempo. Hay un libro que se llama La Iglesia del Cuerpo de Cristo. Si lo quieren leer, es muy interesante. Y otro que se llama Entrenamiento Espiritual. Y yo aprendí esas 4 cosas hace, como 6 años, diría yo. Yo quiero dárselas a ustedes. Tal vez algunos dirán, esto yo ya me lo sé. Pero tal vez otros no. Otra cosa que me dijo un pastor en el campamento es que uno prepara sermones para ovejas y no para jirafas. Quiero que me entiendan la analogía. Los que saben mucho tienen que agacharse a comer y más bien se hace para los que sabemos poco, como yo y como los que estamos aquí. Y las jirafas espirituales, ellos pueden agacharse y comer del pasto, porque si lo hago para jirafas, pues las ovejas se quedan con hambre, ¿cierto? Con hambre. Entonces, no vamos a usar mucha teología tal vez muy profunda, pero sí muy práctica. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir esto, nuevas criaturas? Que ahora somos otras personas y nos movemos en otra esfera. Ya no nos movemos en la esfera del mundo, sino en una esfera espiritual. Y dice Pablo que todas las cosas son hechas nuevas. ¿A qué cosas se refiere Pablo? Cosas nuevas. Tenemos que aprender de las cosas nuevas que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Lo primero que Dios quiere que aprendamos, o para mí, otro versículo de apoyo, Juan 3, el Señor que le dice a Nicodemo, deben nacer de nuevo. O sea, la salvación no es algo repotenciado, sino es algo nuevo. Dios nos pone a estrenar una nueva criatura en una nueva esfera espiritual. Ya no nos movemos en la esfera del mundo, sino en una esfera espiritual. Hemos estado predicando Efesios, Colosenses, Mateo, y hay una particularidad en todos estos libros, pues para mí es que nos ha preparado para esta predicación. ¿Y qué aprendimos? En Colosenses, ¿qué aprendimos en Efesios? ¿Qué aprendimos en Efesios? ¿Quién se acuerda cuál fue lo más importante que aprendimos en Efesios? Que nosotros recibimos bendiciones celestiales. Sí, pero hay algo importante que aprendimos como creyentes. ¿Quién se lanza? ¿Quién da más? Les voy a ayudar. Efesios 4, versículo 1. Una nueva manera de caminar y de vivir. Eso es lo más relevante de Efesios. ¿Andéis como es? ¿De la vocación a la que fuiste? Listo. Tenemos que andar dignamente de acuerdo a como Dios nos llamó. En Colosenses hay un versículo muy importante que aprendimos que, a ver quién se acuerda, he estado tratando de evaluar si se acuerdan de lo que hemos enseñado. Colosenses hay una parte muy importante del libro de Colosenses, ¿cuál es? Que Cristo es todo en todos. Todo en todos. Y en Mateo, ¿qué aprendimos? La constitución del reino, ¿cierto? Hemos aprendido cómo debemos comportarnos los cristianos. En ese orden de ideas,
algunas veces no entendemos qué somos como cristianos y cómo debemos vivir como cristianos. Y perdemos nuestro estatus como hijos de Dios y nos vamos separando de nuestra posición y nuestra práctica. Una cosa es lo que usted es en Cristo y otra cosa es cómo usted camina en Cristo. Son cosas muy diferentes que están separadas de acuerdo a su santidad. Entre más usted es santo, más se va arrimando a su posición y su práctica se parece más a lo que usted es. Eso es la vida cristiana. Y cuando nacemos de nuevo, tenemos unas nuevas relaciones con la iglesia, con Dios, tenemos una nueva relación con el mundo y una nueva relación con la Biblia. Hoy vamos a aprender de la nueva relación con la iglesia y con Dios, que se reduce en dos partes. 2 puntos tengo para hoy. ¿Qué significa ser parte de la iglesia? Para ustedes, ¿qué significa ser parte de la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como miembros de la iglesia? Vamos a hablar de eso. Y la segunda cosa es nuestra relación con Dios. ¿Cómo debemos orar? Ustedes me dirán, este Alejandro, pues orar es fácil. Uno se arrodilla y pues les digo que no. No, vamos a aprender a orar. Vamos a aprender a orar. Porque a veces oramos mucho y pasa poco. Porque oramos como no debemos, o pedimos cosas que ya tenemos, o pedimos cosas que no debemos pedir. Bueno, muchas cosas que debemos entender como cristianos, pues llama el ABC. 1 Corintios 12:13. Aquí es donde el versículo principal, donde entendemos cómo es que nos volvemos un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Lo primero que pasa es que nos sumergimos en el Espíritu Santo. Es como si nos metiéramos literalmente en Cristo. En Cristo. Eso significa que somos un cuerpo con Cristo. Y se nos dio a ver de un mismo Espíritu. Significa que en el momento en que creímos, Cristo, nosotros nos volvimos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia universal. No olviden eso, la iglesia universal. Porque a veces pensamos que somos parte de aquí el movimiento Hermanos Libres y que tal vez los pentecostales son menos que nosotros, o los bautistas, o no sé, tantos movimientos que hay. Pero que sean cristianos, ¿no? No vamos a ir allá donde los mormones, ni donde los adventistas, ni donde los, ¿cómo se llaman los de Jesús, los testigos de Jehová, ni a la cienciología, ni al catolicismo, porque ellos no creen en Cristo. Yo hablo de la iglesia que cree en Cristo. Los pentecostales, que tal vez se equivocan en sus maneras de expresar, pero ellos seguramente serán salvos porque tienen fe. Somos colocados en el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. La Biblia tiene muchas formas de referirse a la iglesia. ¿Quién se acuerda de algunas? ¿Cómo se refiere la iglesia, la Biblia a nosotros? Rápidamente. No van a decir un cuerpo porque eso es lo último. Rápido. Un rebaño. ¿Y Cristo es el pastor. Un reino. ¿Y Cristo es el rey. ¿Qué otras metáforas se nos dan en la Biblia de eso? ¿Quién más se acuerda de otra? Juan 15 les va a ayudar. Sí. Él es David y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué más dice? Que somos una familia. Somos sus hijos y Dios es el Padre. Pero hay una que se usa exclusivamente con la iglesia, que es el cuerpo. Usted lee en el Antiguo Testamento y todas estas cosas ya se usaban antes. Isaías habla del pastor, bueno, hay muchos. Pero un cuerpo solamente se refiere a su iglesia. Y es muy significativo que solamente sea para nosotros. ¿Qué es más unido que un cuerpo? Yo creo que nada. Ustedes miran a un pastor con unas ovejas y andan como desunidos, digo yo, ¿no? Pero un cuerpo anda todo. Usted no puede mandar la cabeza para allá y los pies para acá. Es imposible, tenemos que andar juntos con Cristo. Cristo siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. La iglesia está compuesta de muchos miembros.
Todos somos miembros. ¿De qué se compone mi cuerpo? ¿De muchos? 10 dedos, 2 piernas, una nariz, una lengua, 2 orejas. Y eso que no hablamos de lo que tenemos por dentro. El buche, el corazón, el hígado. Los riñones. Tenemos los riñones, el páncreas, el intestino. Bueno, tenemos muchos sistemas para funcionar, ¿cierto? ¿Y Dios qué quiere, mi querido hermano? Que cada uno de ustedes haga parte del cuerpo de Cristo. Pero Él también decidió que cada uno de nosotros tiene que sujetarse a una iglesia local, que es, en este caso, Torre de Refugio. ¿Cierto? Todos tenemos una iglesia que es Torre de Refugio. Porque se imaginan reunir la iglesia universal, ¿dónde los metemos a todos? No, pues sería imposible. Sería imposible. Entonces Dios quiere que usted pertenezca a una iglesia local, y en este caso es la de nosotros. Y si tal vez ustedes no sabían esto, pero nos pertenecemos los unos a los otros. Carlos es de Brian, Diana es allá de doña Marifer, Claudia de mi esposa. 1 Corintios 12:12. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nos pertenecemos, ¿cierto? Ahí les mandé un mensaje al WhatsApp, ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué? No lo lean ahorita. No, pues no, todavía no es el tiempo. ¿Por qué son tan ansiosos? ¿Algún hermano que quiera leer Romanos 12, 4 y 5, por favor? Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Listo. Todos nos debemos los unos a los otros. ¿Y hay miembros que se ven más? ¿Cierto? Para otros que son muy importantes. ¿Ustedes me ven mi corazón? No. Pero si mi corazón no latiera, ¿cómo estaría? Muerto. ¿Ven mis intestinos? ¿Ven mi hígado? ¿Ven mi páncreas? ¿Ven mi cerebro? ¿Ven mi garganta? ¿No? ¿Cierto? Hay miembros que son más visibles. Y tal vez somos los que nos paramos aquí. Pero todos los miembros son igual de importantes. ¿A quién le han quitado la vesícula? No está Chucho. ¿Qué pasa cuando le quitan una la vesícula, que es un apéndice por allá, sí, por allá? No, ese es el apendicitis. La vesícula está al pie del hígado, ¿cierto? Del páncreas. ¿Y qué pasa con la vesícula cuando no la tenemos? ¿No podemos volver a comer? Grasas. No se hace la digestión de grasas. Adiós el chicharroncito, adiós. A Chucho le quitaron la vesícula y él ya no puede comer muchas grasas. Entonces, cualquier cosita es importante en el cuerpo. Hay un texto del bíblico que dice que cuando capturaban a los soldados, ¿qué les quitaban? Les quitaban el dedo gordo del pie. ¿Para qué? ¿Alguno intentó del pie, Robert, no de la mano? ¿Alguno ha intentado correr sin el dedo gordo? Es lo que da equilibrio y permite correr bastante. Entonces cualquier miembro es. Por tanto, usted no se ha levantado con la luz apagada y se ha pegado en el dedo chiquito del pie. Es el más pequeño, pero le duele hasta la cabeza, ¿cierto? Eso duele muchísimo. Entonces cualquier miembro es importante. O sea que usted es miembro de esta iglesia, usted es importante para Dios y para la iglesia. ¿Listo? Piense en eso, mi querido hermano. Tal vez pensamos que porque no nos paramos acá o porque no tenemos dones de habla o dones de estos, no somos importantes, pero no es verdad. Efesios 2, 11 al 15. Vamos a hablar de salvación. Quiero que entendamos qué es la salvación, porque muchas personas no saben qué es la salvación. Y para usted entender qué es el cuerpo, tiene que entender la salvación. Efesios 11 al 15, por favor. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Listo. Versículo 11 al 12. ¿A quiénes define? A los incrédulos, ¿cierto? ¿Y qué dicen los incrédulos? ¿Cómo andan?
en la carne. ¿Y qué más andan haciendo? Alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es la gente que no tiene a Cristo. Andan sin esperanza, sin Dios, andan sin conocer a Dios, en pocas palabras. Versículo 13, ¿qué dice? Pero ahora Cristo Jesús nos acercó a nosotros, la iglesia, que antes estábamos lejos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente intermedia separación, aboliendo entre la carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciéndola la paz. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos ayudó a hacer la paz con Dios. Y la paz entre los hombres. Porque ya no hay gentil, no hay judío, sino somos un nuevo hombre que se llama iglesia. Eso es muy importante entender, queridos hermanos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando, digamos, pelean los papás y el niño se pone a llorar, ¿el niño hace que ellos se puedan arreglar? ¿Sí o no? El niño le coge la mano al papá y a la mamá y hacen como que uno dice, ay, voy a dejar de pelear con mi esposa por el niño, ¿cierto? Eso hizo Cristo. Cristo básicamente nos dio la mano con el Padre y nos juntó con Él. Eso es reconciliación. Eso es la salvación. Que usted antes era enemigo de Dios, pero ahora está amistado con Dios, mi querido hermano. ¿Y por qué la gente es enemiga de Dios? Muchos dicen, no, pero yo voy a la iglesia, yo hago mis oraciones, yo ayudo a los pobres, por una y sencilla razón. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces por eso estamos en enemistad con Dios, por esa sencilla razón. Pero gracias a Dios, decía Brian ahorita, vino la cruz. ¿Y la cruz qué hizo? Quitó el pecado, quitó el obstáculo que nos permitía acercarnos a Dios. Cuando ponemos la fe en Cristo, la barrera se quita y todos vamos al Padre. Mi querido hermano, si usted ama a Jesús y de verdad ha nacido de nuevo, ya hace parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que cuando decimos que somos creyentes, ponga la importancia de este versículo. ¿Qué quiere decir? Que somos uno con Cristo. Y si usamos nuestros miembros para el pecado, nos ponemos a pensar que si Cristo está en nosotros o el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que pensar en la profundidad de la Biblia. La Biblia no es tan superficial como muchos creemos. Somos uno con Cristo. Efesios 2, 1 al 6, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. La salvación es una transformación total. ¿Ustedes han presenciado cuando alguien se muere en una casa y todo el mundo arranca a llorar? No, nunca. ¿Han ido a un velorio? Y todo el mundo llora. ¿Y qué es lo que quiere la gente llorando? Que ese muerto coja vida. Todos queremos que ojalá ese muerto viviera, ¿cierto? Que el muerto volviera. Pues así éramos nosotros. Estábamos muertos. ¿Y una persona muerta tiene alguna reacción? No, está ahí, muerta. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual es que vemos a Dios, sabemos de Dios, pero no entendemos a Dios y no buscamos a Dios. No reaccionamos ante lo que Dios hace ni ante lo que Dios dice. Eso es la muerte espiritual, la incapacidad de responder a Dios. Éramos indiferentes a Dios, incapaces de responder a Dios. Antes de ser creyentes éramos esclavos del mundo, ahí dice, en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos amó y tuvo misericordia, nos dio vida. ¿Qué es lo que más necesita un muerto? Vida. Nosotros estamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida. Pero ¿qué significa la vida espiritual? ¿Qué significa la vida espiritual, mi querido hermano? Miramos si ustedes tienen esto en sus vidas. Vida
es que Dios nos dio su sensibilidad espiritual. Tuvimos conciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir más despacio. Se vuelve importante Dios para nosotros. Se vuelve importante la iglesia para nosotros. Se vuelve importante la Biblia para nosotros. Y entendamos el papel que tenemos en el mundo. Eso es tener conciencia de Dios. Mirar a Dios y decir, Señor, por fin entiendo qué es lo que quieres de mí. Por fin entiendo la importancia de tu palabra. Tenemos una conciencia de Dios real. No la conciencia que tienen allí en otras iglesias donde van. Y ellos dicen que van a buscar a Dios, pero no van a buscar a Dios. Van a buscar el Dios que ellos quieren adorar, que son muy diferentes. Decía nuestro hermano Brian que solo hay un Dios, ¿cierto? Y mucha gente tiene su Dios. Y dicen, no, es que mi Dios es amor, no, es que mi Dios es así, no, es que mi Dios es así. Mentiras, solo hay un Dios único y verdadero. Se abre una nueva dimensión, un despertar al reino de Dios. Todo lo vemos con respecto a Dios. Hemos despertado, la primera pregunta, hemos despertado, realmente tenemos una conciencia de Dios, vemos a Dios en todo, amamos la Biblia, queremos pasar tiempo en oración, queremos venir a la iglesia, amamos esta iglesia. ¿Y cómo vemos al mundo? ¿Vemos al mundo como pecadores que necesitan salvación? Son preguntas que debemos respondernos. Porque si decimos ser cristianos, nuestra sensibilidad espiritual debe haberse despertado. Tenemos que ver todo de otra manera, no podemos seguir viendo el mundo igual. Es imposible. Y eso nos lleva a la tercera cosa, que es la práctica de la salvación. Hay algo muy precioso. La salvación nos da vida eterna, ¿cierto? Y cuando uno habla de vida eterna, ¿ustedes qué se imaginan? Alguien que me diga, ¿qué se imaginan cuando uno dice vida eterna? Eso, la gente piensa que es un periodo de tiempo, pero no es eso. No es un periodo de tiempo. Juan 17:3. Yo creo que ese es el ABC de todos nosotros y deberíamos aprendernos la memoria. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es un nuevo estilo de vida, donde usted quiere conocer a Dios y vivir como Dios quiere que usted viva. La palabra conocer no es decir, ay, en nombre de, como yo con mi esposa, ay, el nombre tuyo es Daisy, mucho gusto. No, conocer es yo sumergirme en ella y conocerla de tal manera que yo ya sé a qué hora se levanta, a qué hora hace esto, como un matrimonio. Usted ya conoce todo de un matrimonio. Por eso se usa mucho esta palabra conocer para hablar de la unión sexual entre dos personas. ¿Cierto? Por eso dijo, Adán conoció a Eva. De esta manera tiene que conocer usted a Dios, mi querido hermano. Íntimamente. Realmente saber Dios qué quiere. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en Cristo. Y una de las premisas del cristianismo es que cuando estamos en Cristo, ¿qué quiere decir estamos en Cristo? Que Dios nos ve en Cristo. Es como si Brian, vamos a ver a Brian. Es como si Cristo nos sumergiéramos en Cristo y cada vez que Dios nos ve en Cristo. Por eso es que nos puede aplicar su justicia, nos puede perdonar los pecados, nos puede dar vida nueva. Y por eso es que podemos tener comunión con Él. Eso es lo que significa estar en Cristo. Nos ve incorporados en Cristo, nos ve perfectos, nos ve preciosos, nos ve eternos, nos ve sin mancha, nos ve sin pecado. Eso es lo que somos posicionalmente. Eso es lo que somos. Porque es lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Porque si no tuviéramos la justicia de Cristo, no podríamos entrar delante del Padre. Espiritualmente vivos para Dios. ¿Qué posición tenemos? Una vez hice una predicación de Efesios 2 y hablé de 32 cosas que somos en Cristo. Pero no les voy a decir las 32, ¿listo? Les voy a decir unas nomás. ¿Qué somos? Espiritualmente vivos para Dios. Estamos muertos al pecado, somos perdonados. Somos hijos de Dios, somos justos. Bendecidos con toda bendición espiritual, como dijo Robert. Somos posesión de Dios, siervos de Dios, luz del mundo. Ciudadano del cielo, somos victoriosos, cantábamos hoy Romanos 8. Estamos seguros en Cristo, tenemos comunión con Dios, estamos gozosos, somos guiados por el Espíritu Santo y etc. 32 realidades de lo que somos en Cristo. Esa es nuestra posición.
Eso fue lo que Dios nos regaló al volvernos hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice que somos. Pero ahora vamos a la parte práctica de nuestra salvación. La parte práctica quiere decir realmente cómo nos portamos en el mundo, cómo somos en el mundo. Porque a veces somos distantes una cosa de la otra. Efesios 4, 17 al 24, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los del mundo, ¿cierto? Pablo dice, ya no quiero que andéis como ellos. Porque ellos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Primero, andan en la vanidad de su mente. O sea, se creen muy inteligentes, muy pilos, se creen unas lumbreras. Y tratan de dar explicación a lo que no conocen. ¿Qué más hacen? Tienen el entendimiento entenebrecido. No, entenebrecido, sí. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Duros de corazón. Versículo 19. Insensibles. Se entregan a la lascivia. Hoy hay marchas del orgullo gay. Eso es lascivia. Eso es lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y se creen muy actuales, cometiendo toda clase de pecados. Pero nosotros, dice Pablo, versículo 20, no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir todos esos pasajes? Que no tenemos que vivir como vivíamos antes, ni vivir como viven los del mundo. Dejen el viejo hombre atrás, queridos hermanos. Dejen andar en la corriente del mundo. Que si todos se van para Melgar, todos agarramos para Melgar. Eso es la corriente del mundo. ¿Sí? Que si todos quieren tener esto, todos vamos y tenemos esto. Que si el mundo dice fama, entonces los cristianos. Que si el mundo dice hay que tener billete. No, mis hermanos. Esa no es la esfera en que Dios quiere que nos movamos. Dios quiere que seamos nuevos hombres y nos revistamos de la justicia y la santidad en la verdad. Debemos vivir a la altura de nuestra posición ya que estamos espiritualmente vivos. ¿Qué significa esto? Vivamos para Dios y ya que estamos muertos al pecado, no le demos lugar al pecado. ¿Cómo está su vida? ¿Le sigue dando lugar al pecado? ¿Su vida se marca por constante pecado? ¿Todavía tiene pecados groseros en su vida? Esa es una buena evaluación que cada uno debe hacerse. Y no hablo de pecados de ir a matar dos personas, sino tal vez estamos llenos de ira, de envidia, ¿sí? Estamos llenos de desobediencia, no queremos seguir la palabra de Dios, queremos seguir viviendo como se nos da el gusto. Eso es pecado. Entonces les animo hoy a que evaluemos si realmente estamos vivos para Dios o estamos engañados. Ejemplo, un jugador de fútbol. Cuando un jugador llega a un equipo grande como Real Madrid, como Barcelona, como el América, ¿uno qué espera? Ay, no, América de Cali. ¿Uno qué espera? Que el jugador se ponga la camiseta y juegue mejor que en otro equipo, ¿cierto? Pero cuando el jugador sale tronquito, no juega a la altura del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, no, ese jugador no está viviendo a la altura del equipo. Así le pasa a muchos cristianos. Tienen todas las bendiciones de Cristo, pero viven lejos de la posición. Lejísimos. ¿Ustedes qué esperan del hijo de un rey? ¿Que viva como el hijo del rey? ¿O un político? ¿Qué espera cuando un político sube a la presidencia? Que viva una vida conforme al lugar que tiene. Pero cuando el político comienza a hacer cosas que no son, como andar vamos a decir en qué, la imagen comienza a caer y está lejos de su posición, ¿sí? Cuando el político sale a decir cosas, cuando lo pillan borracho. Dicen, está lejos de la posición en la cual está. Eso le pasa a muchos cristianos. Están lejísimos de la posición en la que fueron llamados. Tienen vidas prácticas terribles. Terribles.
Listo, mis hermanos, hasta ahí llegó el regaño. Y los animo a que realmente evaluemos si estamos viviendo como Dios quiere o todavía vivimos como nosotros gentiles, haciendo lo que ellos quieren. ¿Listo? Cuarta cosa que vamos a aprender hoy: ¿qué hacemos en el cuerpo? ¿Qué se imagina usted que tiene que venir a hacer a la iglesia? Los cristianos estamos llamados a estar en una iglesia. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. ¿Listo? Usted no puede andar solo. Como muchos dicen, no, es que yo aquí desde mi casa, como Dios está en toda parte, pues entonces yo me quedo en mi casa desde acá, bacaneado. No, mentiras del diablo, porque la Biblia que dice, Hebreos 10, versículo 24, no dejados de congregados, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Por ese versículo lo vamos a analizar ahorita. Todos tenemos que tener una iglesia local, porque la Biblia en Hebreos 13:17 ¿qué dice? Obedece a vuestros, díganlo duro, y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. ¿Y usted en la casa será que se puede sujetar a un pastor? ¿O lo puede obedecer? Entonces cada vez que no venimos a la iglesia, estamos desobedeciendo un mandato bíblico. Ahí les dejo eso para que lo pensemos. Cada uno de ustedes tiene una posición muy importante dentro de la iglesia, mi querido hermano, que le fue dada por Dios. No por mí, ni por Robert, ni por Jesús, ni por ninguno, por Dios mismo. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Han visto círculos concéntricos? Eso que uno pequeño y uno grande, y uno grande, y uno grande. Es una forma de organizar una empresa. En el centro está Cristo. Cristo es el centro de la iglesia. El siguiente círculo son los pastores, evangelistas y maestros, porque Dios nos usa para gobernar a través de él. Y después están los hermanos. Ese es el organigrama de la iglesia, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa entre nosotros? Tenemos que interactuar unos con otros. Ustedes están llamados a ministrarse los unos a los otros, a servirse los unos a los otros, a ejercer los dones con los hermanos. ¿Usted qué hace con su don guardado debajo del brazo? El don no es para usted, el don es para que usted lo ministre en medio de la iglesia. Para eso son los dones. Y vamos a tocar un poquitico de dones ahorita. Cuando nacemos de nuevo, ¿ustedes cómo se imaginan que nacemos? Si la Biblia dice que nacemos completos en Cristo. ¿Nacemos con los dos brazos? ¿Con las dos piernas? Claro, como un bebé, nacemos completos. Pero ese bebé tiene que crecer. Y ahí es donde fallamos, porque no maduramos de acuerdo a la palabra de Dios, sino nos quedamos niños. ¿Y será que un niño puede traer descendencia? Yo creo que no. El hombre maduro trae descendencia. Por eso a veces no nos multiplicamos como iglesia, porque somos niños. Porque no nos alimentamos con carnecita, sino con leche. Venimos acá cada 8 días a ver qué nos da el pastor y entre semana no abrimos ni la Biblia. No nos preocupamos por estudiar la escritura, no nos preocupamos por profundizar, estamos enredados en las cosas del mundo y venimos aquí los domingos como para santificar un poquito la cosa, como para algo allá me tendrá que tirar el Alejandro para mi vida. Pero así es difícil crecer, mis queridos hermanos. Por eso entre 8 vamos a hablar del estudio bíblico. ¿Cómo estudian ustedes la Biblia? Porque si no nos vamos a quedar. ¿Y qué hacen los niños pequeños? Pelear por el mismo juguete, llorar, siempre pedir. El niño chiquito es tengo hambre, deme, yo quiero. Y se agarra con el otro y se la pasa mirándole qué juguete tiene el otro para írselo a quitar. Entonces la iglesia se la pasa peleando. Entonces si queremos tener descendencia y llenar esas sillas, tenemos que crecer y poder tener hijos espirituales, mis queridos hermanos. Así es que crece la iglesia. Todos debemos ministrar nuestros dones en la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo va a decir de esta manera. Cristo nos nombró a Robert, a Chucho y a Alejandro, a los que vienen atrás, Carlos, Brian, Luis, Iván. ¿Para qué?
para que nosotros les enseñemos a ustedes la palabra de Dios y los equipemos. ¿Y cómo lo hacemos? Reunión de oración el miércoles, tenemos grupos para estudio, los sábados nos estamos edificando, cada ministerio tiene un grupo de estudio, pero como estamos estudiando Apocalipsis y muchos no llegan, entonces ya nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que es equiparlos a ustedes. ¿Ustedes qué hacen? Se sienten equipados, se montan en un ministerio y comienzan a ministrar en la iglesia. ¿Y eso qué hace? Que la iglesia se edifique. ¿Qué significa? Que la iglesia crece. Así funciona la iglesia. Mi trabajo es equiparlos a ustedes. Mi trabajo no es ir a traer personas. Es equiparlos a ustedes para que ustedes vayan y hagan lo que Dios quiere que hagan. Ahí lo dice la Biblia. Si tiene alguna discusión, vaya con el jefe, porque es lo que la Biblia me enseña. Mi trabajo es equiparlos a ustedes con el liderazgo. Por eso abrimos estudios, abrimos cosas, abrimos una cosa, la otra. Pero a veces veo que no, como dice Carlos, son los mismos de la foto siempre. Entonces, si ustedes no se interesan en equiparse, pues van a seguir siendo niños. Aquí esperando a ver uno que les da. Difícil. Difícil que crezcamos así. Todos tenemos un don. ¿Qué es un don? ¿Quiénes estuvieron en la clase de la iglesia cuando hablamos de los dones? Usted estuvo, Carlos. ¿Quién más estuvo? Entonces los varones que estuvieron, búsquense en las 3 listas de los dones. Rápidamente que los vamos a leer. Brian estuvo. Robert estuvo. Sí, usted estuvo. Carlos estuvo. Hay 3 listas de dones en la Biblia. Por favor, búsquenlas rápidamente, pero rápido. Rápido. ¿Qué no es un don? No es un talento. Cantar no es un don. Ministrar es un don. Cantar es un talento que tenemos, ¿cierto? Escribir bonito no es un don. Escribir bien no es un don. Hablar bien no es un don. Lo que es un don es enseñar. Enseñar sí es un don. Exhortar es un don. Dar es un don. Evangelizar es un don. Predicar, enseñar, eso. Carlos ya encontró la primera lista. Les voy a ayudar. Una está en 1 Corintios 12, la otra está en Romanos 12 y la otra está en Efesios 4. Creo que son así, ¿cierto? Por allá. Ahora bien, 1 Corintios 12, 4 al 8. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para proveer. Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Listo, hermano. Entonces vemos los dones. Cada uno de ustedes debe tener un don sacado en Cristo, ¿cierto? Les va a mandar la lista de dones al WhatsApp de la iglesia, para que entendamos por qué es importante esto de conocer los dones. Porque si no conocemos el don, no lo podemos ministrar. Y lo que les decía que día, el don no es para mí. O sea, a mí no me sirve nada mi don. Yo tengo el don de la enseñanza, yo lo hago con ustedes. Y mi don les sirve a ustedes. Pero si venimos a la iglesia y no sabemos nuestro don, no ministramos, no damos, no tenemos fe, no tantos dones que hay. Pues hombre, no hemos entendido cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Debemos entender cuál es nuestra función para poder empezar a trabajar. ¿Y cómo sabemos cuál es el don? Pues eso es muy fácil. Si tenemos comunión íntima con Dios y vivimos a la luz de la Biblia, oramos, el Espíritu Santo nos mostrará cuál es nuestro don. Y si todavía no sabe cuál es su don, pues lo invito a que empiece a mirar dónde puede servir, dónde puede ejercer, en qué ministerio se quiere unir, para ver si es el don. Yo empecé ministrando niños y me di cuenta que eso no era lo mío. Enseñar niños no, enseñar adultos sí. Porque dice ahí multitud de operaciones en Efesios 4, que diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Señor es uno mismo. ¿Qué quiere decir operaciones? Que usted puede enseñar, el don de la enseñanza. ¿Lo puede ejercer desde el púlpito? Sí. Pero también lo puede ejercer en la escuela, lo puede ejercer en un grupo en su casa, lo puede ejercer con incrédulos, lo puede ejercer con la iglesia. De diferentes maneras se pueden ejercitar los dones, siendo el mismo don, ¿cierto? Entonces les animo a que cada uno busque su don, mi querido hermano.
La iglesia es un cuerpo y debe estar bien coordinado. ¿Alguien ha visto un cuerpo con limitaciones? Pues sí, cuando una persona tiene un pie quietico, una manita quietica. ¿Cómo se mueve? ¿Armónicamente? No. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando tenemos miembros que están paralizados, pues la iglesia no se mueve. O nos movemos muy despacio porque nos pesan los piecitos. Tal vez tenemos la manita quieta. Usted no sabe si es la mano, si es el pie, si es la nariz. No sabemos qué somos. Mi cuñada tiene algo llamado lupus y eso endurece los órganos internos. Entonces tal vez en la iglesia hay algunos órganos que están endurecidos. Entonces por eso la iglesia no se mueve y por eso la iglesia no crece. Tal vez tenemos problemas en las glándulas pituitarias y por eso la iglesia no crece. Podemos verlo de muchas maneras, mis queridos hermanos, pero yo les animo a que busquen los dones para que la iglesia crezca. Ese es el trabajo mío, tratar de sacar la palabra de Dios, para que ustedes se convenzan de que necesitan empezar a ministrarse los unos a los otros. ¿Sí? Eso es lo que Dios me puso a mí acá. Ahora sí, por favor, saquen el celular. ¿Qué pasa si no usamos los dones? Se atrofian. ¿Saben qué es un miembro atrofiado? Es como si usted no usa una mano todos los días. ¿Qué le pasa? Se le va quedando quieta. Como cuando una persona tiene un accidente y no puede volver a caminar porque las piernas se le ponen duras. Entonces, si no usamos los dones, se le van a atrofiar, mi querido hermano. Se le va a atrofiar el don. Y esto va a sonar muy duro, pero es la verdad. Dios no salvó a nadie para que esté sentado en la iglesia. Cada uno de ustedes tiene que pertenecer a un ministerio y ministrar los dones por los hermanos. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es que yo ministro a mi esposa ministra a Carlos, Carlos con el uno, Carlos con el otro. Eso es ministrar los dones. Tal vez yo veo que Robert tiene el don de consolación. Mi hermano Robert lo ve a uno muy mal y él llega con la palabra correcta, ¿cierto, Marifer? Yo en mi corazón siento que tengo varios. ¿Sí? Y no es por dármelas de muy creído. Pero usted, mi querido hermano, por lo menos tiene uno o dos. Uno o dos. Búsquelos. Dígale al Señor que le muestre cuáles son sus dones. No siga perdiendo el tiempo. Busquen sus dones y ejércelos. ¿Cierto? Yo discierno más o menos los dones de cada uno. Yo les podría decir, yo veo que usted tiene esto. Entonces, mi querido hermano, lo invito a eso. No se le olvide esta frase. Dios no salva a nadie para que esté sentado. Todos debemos tener un ministerio en la iglesia o fuera de la iglesia. En la iglesia venimos a servirnos los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué otra cosa hacemos en la iglesia? Tener comunión. ¿Y qué es tener comunión? No es solo servir con nuestros dones, sino preocuparnos unos por otros. Ahí les mandé al WhatsApp 59 versículos en el Nuevo Testamento donde dice unos por otros. Perdones en unos a, edifíquese en unos a, ámese en unos a, y ahí seguimos. Ahí se los mandé al WhatsApp a la iglesia, 59 versículos. Entonces necesitamos preocuparnos los unos por los otros. Eso es lo más importante de nuestra iglesia. Porque a veces pasamos por el lado del hermano y lo vemos con problemas y como que cerramos los ojos para no ver o pasamos rápido. ¿No les ha pasado? ¿No han sentido esa sensación? Como que a veces estamos tan mal que nadie se arrima a decirnos, oiga hermano, ¿qué le pasa? Oiga hermano, ¿por qué trae esa cara? Oiga hermano, no nos preocupamos los unos por los otros. Somos indiferentes a las necesidades de los demás. ¿Tenemos responsabilidades? Claro. ¿Cuáles son las responsabilidades como creyentes? Anote estas. Aconsejarnos los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros. Orar los unos por los otros. Reprendernos los unos a los otros. Reprendernos quiere decir cuando yo veo al hermano pecar, le digo, hermano, yo creo que tú estás pecando. Mateo 18, por favor, vayamos a Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, va y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué reprendo a mi hermano? Porque lo veo pecar. Pero no que peque contra mí, no que me dé la empanada pequeña, ¿sí? No que me dé la papa quemada, no, contra mí no. Cuando peca contra Dios, cuando llevo a un hermano allá en la tienda echando cerveza, le digo, hermano, venga, usted está pecando contra mí porque es que yo creo en Dios igual que usted. Y somos de la misma iglesia,
Usted está pecando contra Dios, venga, yo le digo que está haciendo mal. No por, perdónenme la palabra, no por bobadas. Porque a veces decimos, no, es que este hermano pecó porque no me miró, porque pasó de largo, porque. No es cuando pecan contra mí, es cuando pecan contra Dios. Que eso es lo importante de ser cristiano. Entender cuando pecan contra Dios. ¿Qué tal ese discernimiento para saber cuando un hermano peca contra Dios? Eso es lo importante de la vida cristiana. Eso es lo que se refiere a Mateo 18. Porque somos a veces muy sensibles, ¿sí? Hay personas más sensibles que otras. Y está bien. Pero eso no debe ser importante. Que sí. Nada de eso. Es cuando uno ve al hermano pecar en contra del Señor. Ese es el llamado de atención que debemos hacer. ¿Listo? Entonces somos guardas los unos de los otros. Y si se dan cuenta en los versículos que le mandé, ¿cuál es el verbo que más se repite? ¿Cuál? No, pues miren en el celular, ¿cuál es el verbo que más se repite en los versículos? Amar, Carlos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo debe ser todo esto? En amor. Y usted me dirá, uy, pero es que yo no tengo amor para todos. Pues entonces no ha entendido la Biblia. Romanos 5, versículo 8. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted dice que no tiene amor, para amar a ese hermano difícil, no ha entendido la Biblia, mi querido hermano. No ha entendido cómo el amor de Dios le fue dado a usted. ¿Y cómo es el amor de Dios? Lo perdona a uno con sus defectos, con sus pecados, con sus imperfecciones. Entonces, si decimos que tenemos amor, tenemos que amar como Dios ama. No busquemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué más hacemos? El cuerpo se congrega juntos. Yo creo que ya no va a alcanzar con lo de orar. Ya los voy a soltar. Al recreo, diría la profesora. El cuerpo se congrega juntos. Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Porque es importante que nos congreguemos, querida iglesia. Porque usted en su casa es como si la mano se quedara allá. Si tenemos que estar todos como un cuerpo. ¿Y qué hacemos cuando nos congregamos? A ver, ¿qué hacemos cuando nos congregamos? Adorar, decía nuestro hermano Brian. ¿Y qué es adorar? ¿Qué es adorar? Yo le respondí que día es cantar. Dale la gloria a Dios. Es eso. Adorar es decirle a Dios lo que Él es. Como decía mi hermano Brian, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres fiel, tú eres digno, tú eres nuestro proveedor. O decir las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Usted ve en los salmos, Dios abrió el mar rojo, Dios creó al hombre, Dios me dio el trabajo, Dios me hizo a mí, Dios me dio a mis hijos, Dios me hizo un milagro. Eso es lo que es adorar a Dios. Y adorar implica ciertas cosas que hacemos aquí, como cantar, como tomar la cena, como recibir instrucción bíblica, como compartir una empanada en la cooperativa, como ofrendar, como que usted piensa que adorar es venir aquí los domingos a las 10 de la mañana a echarse 5 canciones, no. Usted adora todos los días de su vida, las 24 horas, cuando tiene un corazón recto ante los ojos de Dios. Eso es la verdadera adoración, un corazón recto. Eso es la adoración. No piense que la adoración es cantar acá. Eso es una forma de adorar. Todo es una forma de adorar. Entonces por eso tenemos que juntarnos para adorar como un pueblo. Como un pueblo. Eso es lo que tenía por decirles de la exhortación. ¿Qué más hace el cuerpo? Junto. Ofrenda. Toda la iglesia viene y ofrenda. Toda la iglesia viene y tiene comunión, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, le decimos hermano ¿cómo está? Hermana ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su día? Eso es lo que hacemos como iglesia. Entonces después de esta predicación que ya se me acabó, les quedo viendo lo de cómo orar para dentro de 8 días. Debemos preguntarnos a cada uno en su corazón, ¿realmente entiendo qué hago yo en la iglesia? ¿Realmente sé Dios para qué me trajo aquí? Esa es la conclusión del día de hoy, mi querido hermano. ¿Usted realmente entiende Dios para qué lo trajo aquí? ¿Dios para qué lo quiere aquí? ¿Dios qué quiere que haga usted aquí? ¿O solamente venimos porque tal vez no tenemos para irnos para Melgar? ¿Puede ser? No puede ser, ¿sí o no? Entonces, esa es una exhortación a todos para que entendamos qué debemos hacer como iglesia, mis queridos hermanos. Debemos movernos
Debemos pedirle al Señor que nos dé los dones y los talentos. Y esto no es para el que no vino, sino para los que no sí vinimos. Y que el Señor nos muestre cómo ministrar los unos a los otros y empezar a amar como Dios quiere que ame. ¿Cómo pasa esto? Empezando por usted mismo. Si usted dice, no, es que en la iglesia no hay amor, comience a amar a usted, mijito. No, es que en la iglesia no hay perdón, comience a perdonar a usted. Ah, es que en la iglesia están impuntuales, pues empecemos a llegar todos temprano. Usted, en vez de estar mirando lo que los demás nos hacen, empecemos nosotros a hacer las cosas que debemos hacer, mis queridos hermanos. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Y oro porque las personas que están aquí, o las personas que están viajando, Señor, que están descansando, que tienen derecho a disfrutar de lo que tú les has dado, Señor, puedan escuchar esta predicación, Señor, y podamos entender como iglesia las responsabilidades que tenemos, Señor. Que no pensemos que la iglesia es una religiosidad más, donde venimos a charlar un rato, donde venimos a pasar el tiempo, donde venimos a tal vez querer santificar nuestras vidas llenas de pecados, Señor. Sino que entendamos que es un organismo vivo, donde cada uno tiene una responsabilidad, donde cada uno tiene un don, donde cada uno tiene un talento, donde cada uno tiene cosas para poner al servicio de la iglesia, Señor. Que entendamos que la iglesia es ministrarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, tener comunión los unos con los otros, ser un ejemplo vivo de lo que tú eres, Señor. Porque cuando trabajamos todos y todos cooperamos y todos hacemos tu obra, seguramente la iglesia va a crecer, Señor. Hoy oro por los hermanos, para que puedan crecer espiritualmente, para que tú les des más fe de la que tienen, Señor, y ellos puedan comenzar a vivir vidas santas de acuerdo a la posición que tú nos has dado como hijos tuyos, como hijos del Rey, como hijos del Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Que no vivamos más como el hijo pródigo, que siendo hijo de un hombre rico, se la pasaba comiendo con los marranos, Señor. Hoy oro, Señor, porque entendamos esto y nos pongamos los vestidos que tú nos has dado y andemos en una vida digna y llena de testimonio para los del mundo, Señor. Gracias por esta iglesia, por esta pequeña manada, Señor, bendícenos y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo y ahondar en las escrituras y poder querer crecer y poder madurar nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro torso, para así poder crecer y poder empezar a trabajar en la obra que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesucristo, amén y amén.